Que el Señor le bendiga, amados hermanos y amigos, en este día. Bienvenido a nuestro programa Mi Momento con Dios. Quisiera reflexionar sobre una pregunta que hizo Job en una ocasión a Dios y que quizás es una pregunta que nosotros también hacemos a Dios. En Job 3:23 dice: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Alabado Dios. Job le hacía esta pregunta en forma de pregunta a Dios. Pero nosotros vamos a ver que había una respuesta. Y esta respuesta nosotros la vemos en Mateo 17:20. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diría esta montaña: pásate de aquí, allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Alabado Dios. Sí hay una respuesta. Job se sentía limitado. Y el hombre ciertamente es limitado en todos los sentidos. Es limitado en tiempo. En Salmo 90:10, el salmista dijo: los días de nuestras vidas son 70 años y en los más robustos son 80 años. En Eclesiastés 8:8, Salomón dijo: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. En otras maneras, no hay nada que nosotros podamos hacer, alabado Dios, para cambiar el tiempo de nuestro término en esta tierra, de nuestros años en esta tierra. No tenemos autoridad ni aún sobre nuestros propios cabellos. En Mateo 5:36 dice: ni por tu cabeza juráis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. En otras maneras, no juréis por algo que tú no puedes, si no tienes control sobre. Solamente el ser humano no tiene control sobre los detalles más pequeños de su vida, como el color o la cantidad de cabello de su cabeza. Entonces aquí nosotros vemos que lo que realmente importa debiera ser la honestidad de nuestras palabras. Nos recuerda el valor de la humildad, el reconocimiento de nuestras limitaciones como seres humanos. Solo Dios tiene el control absoluto sobre la vida y los detalles de nuestra vida, de la creación. Y entonces nuestra fragilidad humana debemos aspirar a reflejar su verdad en nuestra vida. Alabado Dios, que es lo que debiera importar. No tenemos la capacidad aún para variar nuestra estatura. En Mateo 6:27 dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Afán. ¿Por qué afanarnos? El ser humano, nosotros nos afanamos por tantas cosas pequeñas en nuestras vidas, alabado Dios, cosas que no podemos cambiar, alabado Dios, ni saber de dónde viene o hacia dónde va, que era lo que Job decía entonces. Y la pregunta que le hacía a Dios en Job 3:23: ¿por qué se le da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, que en otras maneras no tiene la capacidad ni puede controlar de dónde viene o a dónde va? Pero Dios sí reconoció la condición de la limitación del hombre. Y por tanto, Dios juzga como invalorable aún sus más insignificantes ofrendas. Alabado Dios. Dios da a entender que conoce tus limitaciones y mis limitaciones. En Levítico 14:21-22, en aquellas épocas, tenían que hacer el pueblo sacrificios a Dios. Y Dios le decía de esta manera: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un logo de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por pecado y el otro para holocausto, porque en aquella época tenían que llevar 2 corderos y luego
la harina y el aceite, alabado Dios, para el sacrificio. Pero en aquellas épocas había muchos pobres y entre ellos había la comunidad de los leprosos, alabado Dios. Los leprosos eran personas que se tenían que obtener fuera de la sociedad y fuera de la comunidad. Y debido a esto, pues ellos duraban por mucho tiempo con su condición y no podían hacerse del dinero para costear y para comprar los corderos que ellos necesitaban para el sacrificio. Entonces, pero Dios en su gracia, ¿verdad? A esa limitación les permitió a ellos, en lugar de 2 corderos, 2 aves. Podían ser tórtolas o palominas. Y la podían llevar entonces a la puerta del tabernáculo de reunión delante del sacerdote. El pobre podía llevar su ofrenda al mismo lugar, de la misma forma, a los mismos sacerdotes que el rico, que podía permitirse una mejor ofrenda. Entonces, esto demuestra que las almas de los pobres eran tan preciosas, ¿verdad?, ante Dios como la eran de los ricos. Cristo, alabado Dios, entendió, alabado Dios, las limitaciones. Entonces, Cristo y su evangelio también son inclusivos para ellos, alabado Dios. Entonces, ningún pecador podía ser salvo sino por el Cordero que fue molido y que nos redimió. Alabado Dios, y ese fue el Cordero, fue Jesucristo, alabado Dios. Entonces le permitía, alabado Dios, a esa limitación. También nosotros vemos en Marcos 12, 41 a 44, que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, una cuadrante. Esto era equivalente a un día de trabajo, a una semana de trabajo, y era como hablar de un peso, ¿verdad? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todo han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Las viudas para aquellas épocas eran vistas como figuras valorables, a menudo marginadas, independientes de la caridad, alabado Dios, pero Jesús vemos aquí que él vio, ¿verdad?, cuando esa pobre viuda, que a pesar de su situación económica ofreció 2 monedas de poco valor. Este acto, aunque parecía insignificante en comparación con las grandes sumas que aportaban los ricos, era profundamente significativa para Cristo, ¿verdad? Alabado Dios, aleluya. Él miró esto como algo tan grande, alabado Dios, porque tenía un valor, alabado Dios, terrible. Demostraba un nivel de fe y una confianza en Dios que iba más allá de las preocupaciones materiales, ¿verdad? Su acción, en contraste con la de los ricos, quienes daban de su abundancia, lo que vemos aquí que esto representa un sacrificio real. Este pasaje, ¿verdad?, se convierte en un poderoso recordatorio de que Dios valora más vuestras intenciones que el tamaño de nuestras contribuciones. Alabado Dios. Dios hace excepción para las limitaciones. En Mateo 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Alabado Dios. Qué lindo, ¿verdad?, reflexionar sobre el valor del servicio desinteresado y el impacto que muestra esa acción puede tener en la vida de otro. Un vaso de agua fría simbolizaba un acto sencillo y humilde de servicio, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la agua era un recurso valioso y escaso, y ofrecer agua a alguien en necesidad era un acto de gran generosidad. Jesús aquí vemos que enfatiza que esta pequeña acción no pasaba desapercibida ante los ojos de Dios. La expresión "no perderá tu recompensa" es importante. Nos recuerda que Dios valora cada gesto de bondad sin importar cuál pequeño sea, y que hay una recompensa divina asegurada para aquellos que sirvan con un corazón sincero. Alabado Dios. Nosotros vemos entonces que que estas promesas, alabado Dios,
de no perder la recompensa nos debieran motivar a seguir sirviendo, sabiendo que cada pequeño acto cuenta y tiene impacto significativo en el corazón de Dios. Nosotros vemos entonces que Dios promete obrar maravillas, hermanos, amigos, aún haciendo uso de los medios más débiles y más sencillos. En Mateo 17:20, Jesús cuando le dijo a los discípulos, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diría a esta montaña, pásate de aquí a allá, y se pasaría. Alabado Dios, Jesús demuestra y la amonesta aquí a los discípulos que sobre la importancia de tener una fe verdadera y genuina para poder realizar los milagros y obrar en el poder de Dios. En otras maneras, alabado Dios, nos enseña la importancia de tener una fe genuina y confiar en Dios en todas las circunstancias. La fe no se trata, hermanos, de la cantidad, sino de la calidad. Una fe pequeña y frágil puede mover montañas si esta está realizada en Dios y en su poder. Jesús nos muestra que nuestras limitaciones humanas pueden convertirse en posibilidades divinas cuando confiamos plenamente en Él y nos aferramos a la fe en Dios, sabiendo que nada nos será imposible si confiamos plenamente en Él. Hermano, si 2 o 3 nos congregamos en su nombre, Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A menudo la vida, nosotros como cristianos, pueden parecer solitarios y sentimos como desafiante, pero nosotros debemos que no importa cuán pequeñas sean nuestras reuniones o cuán insignificante nos sentamos, Jesús está con nosotros y nos fortalece, alabado Dios. Cuando nosotros nos reunimos en su nombre, ya sea en adoración, oración o estudio de la palabra, si está presente en medio de nosotros, Él está presente en medio de nosotros. Alabado Dios. Esto significa que no necesitamos estar en un lugar específico o en una gran multitud para experimentar la presencia de Dios. Inclusive en una pequeña reunión de 2 o 3 personas, Jesús promete estar presente, hermano. La presencia de Dios es significativa porque trae consigo poder, consuelo y dirección divina. Cuando estamos juntos en su nombre, nos abrimos a su guianza y a su gracia. Dios nos se hace presente para fortalecernos, hermano, para animarnos y para recordarnos que no estamos solo en nuestro caminar de fe. Alabado Dios. Entonces debemos de confiar porque Él nos va a ayudar a enfrentar todos los desafíos de esta vida. Entonces, hermanos, no tenemos por qué sentirnos. Y la pregunta que le hizo Job, las limitaciones nos enseñan que nos ayudan ¿a qué? A buscar la dependencia de Dios. Cultivan la humildad en nosotros, desarrolla el carácter, revela la gloria de Dios, fomenta la comunidad y nos prepara para un mayor servicio. No son meramente, hermanos, amigos, no son meramente un obstáculo a superar, sino un instrumento divino que nos moldean a la semejanza de Cristo. A medida que navegamos por esas limitaciones, vamos a ver que en nuestra vida vamos a poder encontrar consuelo y nos va a poder ayudar a fortalecernos en la seguridad de que la gracia de Dios es suficiente y su poder se perfecciona en esas debilidades y en esas limitaciones. Amados hermanos y amigos, sentamos fuertes en Dios, alabado Dios, si solamente una fe como un grano de mostaza. Alabado Dios, entonces Dios nos da dirección en la vida y nuestras limitaciones no son limitaciones, sino son fuerzas. Que el Señor le bendiga y sea su día bendecido.